Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche de martes con el que se inicia la semana para nosotros. Comenzamos, como siempre, realizando el balance que deja el coronavirus para con Asturias en las últimas 24 horas, un total de 3 personas fallecidas y 103 nuevos casos positivos, mientras que la tasa de positividad se sitúa en el Principado en el 4,02%. El programa de hoy, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, vamos a hablar a continuación de salud y como hacemos pues prácticamente una vez al mes, lo hacemos con profesionales, en este caso de la farmacia, más concretamente de la farmacia de Ana Díaz, en la calle Silla del Rey de Oviedo. Se encuentra con nosotros, bueno, pues ya le conocen, José Obeso, farmacéutico. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de vacunas y también, como decíamos hace prácticamente un mes, bueno, pues de esos pequeños hábitos, digo pequeños en cuanto a piezas que si los unimos ya forman, bueno, pues un conjunto más grande que nos pueden ayudar a prevenir el temido coronavirus, ¿no? Vamos a comenzar por las vacunas. Vamos a ver, las últimas noticias dicen que, bueno, se cambia la estrategia de vacunación, se cambia, o se da continuidad, pero aún se suscitan dudas sobre una vez finalizado el segmento residencias, donde más o menos, bueno, pues parecía que estaba acotado el objetivo poblacional a cubrir. Ahora, bueno, hay dudas, ¿no? Acerca de, ¿ahora por dónde tiro? ¿Quiénes son los siguientes? Hay eso, distintas voces, más allá de quién va a vacunar, que parece que en Asturias tenemos bueno, bastantes voluntarios jubilados que se ofrecieron muy a tener en cuenta para el proceso, y más allá de dónde los vas a vacunar, pues bueno, me da igual polideportivos, que centros de salud, que campos de fútbol. Bueno, al final no hay tantas vacunas como para que eso sea un problema, y creo que en Asturias ya hace semanas que dieron por hecho que eso estaba superado. El tema es cómo vas a administrar esas vacunas. Creo que el gran problema que están teniendo estos días es si fulanito se vacunó, si menganito. Bueno, aparte de que es ridículo Sí. que haya personas que se intenten saltar la cadena, yo creo que es un proceso que tienen que hacer con cabeza y yo no sé cuál es. Yo evidentemente no soy experto en epidemiología, no sé cómo pueden ser más eficaces, pero evidentemente hay algún sistema que será más eficaz que otro. Supongo. ¿Vacunar a todos los que estén entre una edad determinada, 65 y 70 años? Pues a lo mejor, pero esos van a estar en contacto con otros, pueden ser portadores, pueden ser... Recordamos que la vacuna, si quieres lo hablamos más adelante, Sí. no evita que te pongas enfermo. Vacunar por sectores de población en cuanto... Igual que confinan por municipios, es decir, bueno, pues vacunamos por barrios, vacunamos por, no sé, por determinados estratos que tengan relación entre ellos, de una forma que se vaya acotando esa zona para el virus o teniendo una mayor seguridad, pues bueno, tampoco creo que tengan mucho que pensar porque hay países que lo están haciendo y lo están haciendo con bastante eficacia. Sí. Entonces, bueno, es simplemente copiar o no copiar en función a lo que haya salido bien o mal. Pero está claro que en cuanto empieza a llegar vacunas, esa estrategia la tienen que tener clara y no podemos seguir dando palos de ciego como hasta ahora. El tema de las vacunas, que a nosotros no nos lleguen y a otros países sí, bueno, pues al final es lo que más se está limitando. Sí, quizás sí. En el Reino Unido, más de 10 millones de personas vacunadas. Ahí es nada, ¿eh? Claro, es que al final nos quejamos de que es que hay países que pagan más. Bueno, pero es que es la ley de la oferta y la demanda. Lo que no podemos es estar invirtiendo en cosas que no son necesarias o pagando respiradores a 20 veces el valor y pretender que las vacunas te las regalen. Está muy bien que un pensionista proteste porque la Seguridad Social le tiene que cubrir los medicamentos, pero nuestro gobierno o nuestros dirigentes no son pensionistas. Deben saber a qué se enfrentan. Es un mercado agresivo y evidentemente el que fabrica la vacuna está claro que con subvenciones europeas, con todo, Sí. pero bueno, hay fabricantes que ahí lo que les prima es el dinero, El dinero. y no podemos hacer nada contra ello. O entramos o no entramos. Y el no entrar implica
problemas para la salud, pero problemas para la economía global de un país que seguimos parados y tenemos que avanzar. Llevamos 2 meses y creo que vi hoy que en Asturias llevamos el 3,50 y algo. Sí, sí. Es que así necesitamos 4 años. Claro, y es de las comunidades que va La a más, mejor ritmo. la que mejor ritmo lleva. La que mejor ritmo lleva, con lo cual da miedo mirar lo que es el resto de España, ¿no? Tipos de vacuna que hay ahora mismo disponible. Hay 2 grandes grupos, bueno, ya lo hablamos en su momento, Sí. las de ARN y ahora, bueno, la última que salió de AstraZeneca, que es igual que la rusa y creo que la china también, son hechas a partir de adenovirus. Vamos a intentar explicarlo un poco. Sí. Las que son de ARN, bueno, es una técnica nueva, es un material completamente inerte que en principio no tiene por qué interaccionar con nosotros más allá de realizar esa función que se concebió para ella. Puede generar algún efecto secundario, alguna reacción adversa, pero en principio son mínimas, algún componente que tengan que puede ocasionar alergia, lo podemos ver un poco más en detalle luego, pero en principio no hay ese miedo de decir, oye, me estoy metiendo un coronavirus muerto de ningún tipo dentro. Vale, ni ningún virus ni nada. Y las otras de adenovirus tampoco son coronavirus, en ese caso fueron muy seguros, es una técnica que ya se estuvo empleando en humanos bueno, anteriormente, que no es una técnica nueva como el caso del ARN, que solo se había empleado en animales, y ahí sí que hay 2 diferencias entre las 2 vacunas. La de AstraZeneca emplea virus de chimpancé, adenovirus de chimpancé, y la rusa no teníamos datos hasta ahora, pensábamos que con el nombre que le habían puesto pues era un poco de risa y no son tan tontos los rusos. No. Usaron adenovirus humanos, pero ¿qué pasa? Sabemos que son 2 dosis y bueno, un poco más o menos sabemos cómo funcionan las alergias. Cuando tú entras en contacto con una cosa, la primera vez, bueno, te sienta un poco mal, pero la segunda tu organismo reacciona exageradamente. Claro. Bueno, pues en el caso del adenovirus es lo mismo. AstraZeneca decidió que utilizaba una de chimpancé porque, bueno, como nunca habíamos estado sensibilizados a ese virus, bueno, podían poner 2 dosis sin que nuestro cuerpo reaccionase exageradamente. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que el adenovirus de chimpancé es menos eficaz en nosotros a la hora de proteger que el de humano. ¿Qué hicieron los rusos? Buscaron 2 adenovirus distintos de humano, con lo cual pueden poner una dosis con un tipo de adenovirus y la segunda dosis con el otro tipo de adenovirus. Es mucho más eficaz. Y por ahí va el tema de la eficacia de las vacunas. Todas son eficaces en mayor o menor medida, pero todas tienen un límite de eficacia siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que no vamos a dejar de enfermar por tener la vacuna. Eso te quería preguntar. Vamos a ver. Mucha gente pregunta, bueno, vamos a ver, ¿durante cuánto tiempo son eficaces? Porque yo hoy escuchaba por la radio a un virólogo y decía, no hay que descartar que todos los años haya que vacunarse, igual que hay que vacunarse de la gripe normal, ¿no? No hay que descartar que haya que vacunarse, será lo normal que cada año tengamos que vacunarnos o haya parte de la población que se deba vacunar del coronavirus, o cada 2 años o cada el tiempo que sea necesario. Pero es que es normal, no nos vacunamos todos los años todos de la gripe, o si un año no te vacunas por lo que sea, no tiene por qué pasarte gran cosa, tu cuerpo se va adecuando. Pero lo que no sabemos a día de hoy es cuánto tiempo una persona genera anticuerpos, Claro. cuánto duran esos anticuerpos. Y ahí me voy a parar, ahora Sí. sigo. El tema de los anticuerpos es relativo. Si buscamos solo anticuerpos en cuanto a eficacia de una vacuna, puede que durante unos meses los tengamos y no sabemos con cuánto, porque hay gente que con coronavirus los tuvo 2 meses y hay gente que sigue después de 11 teniéndolos. Pues eso, que de repente desaparezcan, no hay anticuerpos. ¿Eso quiere decir que no estás inmunizado frente al coronavirus? No. Eso quiere decir que tu cuerpo limpió los anticuerpos, pero las células que producían esos anticuerpos siguen estando ahí. Siguen estando ahí y tendrán una memoria, evidentemente, a lo mejor no tan rápida, no tan inmediata, como si ya tienes las pistolas cargadas para defenderte en cuanto llegue el virus, pero van a ser eficaces en un medio plazo para que tú pases esa infección lo mejor posible. Y por eso el tema de que las vacunas protegen, pero no evitan que te pongas enfermo, hacen que la enfermedad la pases mejor. ¿Cuánto de mejor? Pues en función a la capacidad de reacción en ti que haya tenido la vacuna. Una vacuna que es ad hoc, que va contra una variante concreta, o que funciona muy bien contra una variante concreta, que se te ha inoculado de la mejor forma posible, va a funcionar muy rápido. Una como la de AstraZeneca, que no es tan específica, bueno, pues vas a ir un poco más diésel, va a ir un poco más despacio, si se me permite el símil, pero bueno, creo que es importante que todo el mundo lo entienda. No es
que no vaya a hacer efecto, pero lo que nos interesa ahora mismo es priorizar esa inmunidad de rebaño. Poco a poco esa vacuna se irá implementando, poco a poco esas vacunas irán mejorando, adaptándose a las variantes, que si quieres también Sí, sí, lo hablamos miramos, ahora. Sí. pero, y cada año habrá que ir cambiándolas, pero en el momento que tú ya tuviste contacto con ese tipo de coronavirus, que al final no son cepas diferentes, son simplemente variantes, tu cuerpo ya más o menos sabe a qué se enfrenta. Claro. Va a pasar mejor la infección, no vas a tener tanto riesgo de efectos secundarios, no va a ser tan grave como para provocar un ingreso o si lo es como para llegar a la UCI. Y al final todo esto, lo que tenemos que tener claro es que más allá de algo individual, es colectivo. Si yo estoy mejor, no necesito atención hospitalaria, aunque no me fuese a morir sin vacuna, pero si yo estoy ocupando una plaza de alguien que sí que va a reaccionar mal a esa infección, estoy liberando el sistema si me vacuno de alguna manera. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva en la cabeza porque al final es el juego en el que estamos ahora mismo. Y quede claro que yo no soy ni pro vacunas ni antivacunas, hay que usarlas cuando las hay que usar. Entiendo perfectamente al que diga, oye, yo no me quiero vacunar porque me da miedo, lo entiendo. Yo soy el primero que no sé qué me están metiendo ahí, pero evidentemente tenemos una responsabilidad. Claro, claro. Y hay que, hay que priorizar la sociedad frente a un interés personal. No solo una responsabilidad para con uno mismo, sino para con los demás. Exacto. Lógico. Dice la publicidad que vemos por las calles, la campaña, el virus no piensa, tú sí, en este caso, ¿no? Pero el virus, como ser vivo, es inteligente también y va mutando, va controlando variantes, variante británica, variante sudafricana, variante brasileña, con el objetivo de ir regateando los obstáculos que se le ponen. ¿Las vacunas actuales cubren todos los espectros? Bueno, del anuncio que me dices, ya como te gusta tirarme de la lengua, hay alguno más que no piensa, además del virus. El virus tampoco es que piense, simplemente por prueba-error van apareciendo y como cualquier ser vivo, aunque individualmente no piensa, en colectivo sí, él quiere sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Pues lo primero, cuanta más diversidad tenga, mejor se va a adaptar al medio. Y lo segundo, pues adaptándose a no matar a un hospedador del que tiene que vivir. Ya lo dije muchas veces aquí, al virus no le interesa que nos muramos, a él le interesa que sigamos estando ahí porque él vive de nosotros, como cualquier parásito. Entonces, el tema de las variantes, es normal que aparezcan variantes y es normal que cada vez aparezcan más variantes porque el virus se está encontrando con que las personas ya van teniendo anticuerpos, con que ya van generando una respuesta a largo plazo, con que llega y hay algo ahí que le impide entrar. Entonces dice, bueno, pues cuando entro, a lo mejor no sobrevive la variante que había inicialmente, pero va apareciendo una mutación. Bueno, una mutación la tolera, la vacuna la tolera, responde bien. En principio cualquiera de ellas, pequeñas mutaciones las va a tolerar. Cuando ya son mutaciones sobre mutaciones, que es la variante británica, ahí ya empiezan a haber problemas. Claro. Y las vacunas, la variante británica creo que responde, la vacuna de Pfizer creo que responde bien frente a las 3 variantes que tenemos ahora mismo. A lo mejor no con la misma eficacia que con la original, pero responde bien. De Moderna tenemos menos datos, contra la británica parece que sí hay algún estudio con la sudafricana, y la de AstraZeneca parece que responde peor a las variantes, pero bueno, no deja de ser normal que responda peor porque ya tiene limitaciones previas. Vuelvo a lo de antes, alguna persona o algún experto anda diciendo por ahí, sí, hay que vacunarse, todas son seguras, todas son igual de buenas, y luego se le escapa diciendo por detrás, bueno, las 2 más eficaces. Sí, evidentemente, hay 2 más eficaces, pero aquí de lo que se trata es de lo otro. Es que si no tengo una disponible pueda ponérmela, sabemos que en cualquier caso son seguras, no van a corto plazo y a largo es muy complicado porque el proceso de estudio se acortó muchísimo, pero bueno, es un riesgo perfectamente asumible. Yo el otro día también lo leía con un experto y dice, es mucho más peligroso exponerte a una enfermedad que no sabes cómo vas a reaccionar contra ella que a la vacuna. Bueno, pues ya después de 3 meses, ahora, oyendo hablar de vacunas, creo que me convencieron en ese sentido. Está claro y es perfectamente asumible que es un riesgo que no va a ir más allá. ¿Podemos elegir cuál ponernos o es lo que te toque? Ahora mismo es lo que te toque. No sé, vuelvo a la estrategia. En principio, a los adultos sanos, entre pues eso, 18 y 55 años, les van a poner la AstraZeneca, que es la menos específica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hasta ahora las que llevan utilizadas en poblaciones de riesgo son Pfizer y Moderna.
Es importante evaluar el costo. El costo de estas dos es mucho mayor, sobre todo por temas logísticos, que de AstraZeneca. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando ya diga alguien que por qué no voy a poder elegir, pues sí, deberíamos poder elegir, pero ahora mismo es lo que hay y lo que nos interesa es empezar a salir a la calle. Claro. Hay un porcentaje de la población pequeño que puede ser alérgico a la vacuna, ¿vale? ¿En qué consistiría esa alergia? ¿Qué efectos secundarios podría tener? Hay dos tipos, a ver, por un lado está la alergia y por otro la reacción de la propia vacuna. Sí. Toda persona que se vacune, incluso si ya ha pasado el coronavirus y se vacuna con la primera dosis lo va a notar en vez de con la segunda, que es lo habitual, una reacción de su cuerpo exagerada. Bueno, pues estar 2 días con fiebre, con vómitos, cada persona, dolores musculares, articulares, Sí. X, son muy comunes todos ellos. Y eso pasa casi siempre, y es una reacción a esta vacuna en concreto, es quizá más fuerte, porque bueno, probablemente sea un choque más agresivo, pero es común a cualquier vacuna. Con los niños ya nos llevamos el apiretal con la segunda dosis. Sí. Y el tema de las reacciones alérgicas, como digo, la vacuna de AstraZeneca, la de adenovirus, es más peligrosa en cuanto a que te pueda dar alguna reacción porque lleva más componentes, pero esos componentes están muy usados. Entonces, en ese sentido hay mayor inseguridad por un lado porque hay más cosas, pero seguridad en que las que estás usando son de sobra conocidas. Con lo cual, bueno, puede que alguien sea alérgico a alguna de ellas, probablemente ya lo sepa que es alérgico. Si eres alérgico y tienes una cartilla, te la lees y dices, o la llevas cuando te citen a vacunarte, lo dices. Con la rusa, que no nos va a tocar de momento, pasaría algo similar, y con las otras dos el mayor problema está en unos estabilizantes, polisorbatos, Sí. etcétera, que llevan, porque en sí la vacuna es muy sencilla, lleva grasa y ARN. La grasa no suele dar alergia, nunca, grasa son fosfolípidos, colesterol, etcétera, que es con lo que se estabiliza el ARN, Sí. y eso es muy seguro, las dos cosas, el ARN y las grasas son muy seguras. El problema pues ya son las proteínas, pues otro tipo de estabilizantes, etcétera, y no lo llevan, llevan solo esos polisorbatos y... Pues voy a hacerte la misma pregunta que le hacía una semana anterior al doctor Alain Fernández. ¿Por qué debo vacunarme? Pues es lo que decía hasta ahora. Al final creo que el compromiso social es mucho mayor que el interés individual. Y yo, bueno, pues en la farmacia tenemos esta conversación casi cada día. Y Sí. como yo fui el primero que dije no me vacuno ni loco, mis compañeras, lógicamente, también tienen sus criterios y dicen yo tampoco me vacuno y yo me sigo sin querer vacunar. Y es verdad, bueno, pero por un lado está la seguridad. Ya tenemos claro que hay cierta seguridad en esos desarrollos, ya tenemos datos incluso de la rusa. Pero por otro es que el compromiso social es mayor, o sea, es lo que nos tiene que mover en ello. Yo no voy a llamar y decir como, bueno, ni me pienso colar en una cadena, pero ya no es colarse. Yo no voy a llamar y decir, oye, soy sanitario, quiero que me vacunen. Ahora, cuando me van a buscar, tampoco voy a decir que no me vacuno. Es un poco esa, bueno, pues cuando me toque, me tocó, lo asumo como que me tengo que vacunar y aunque yo tuviese especial interés, no lo haría, pero evidentemente no tengo un especial interés en ir el primero a vacunarme, pero cuando me vengan a llamar, como pasará con la mayor parte de la sociedad, yo creo que cuando nos llamen hay que confiar en eso, porque no solo está, lo lleva un tema político, sino que habrá un comité de expertos epidemiólogos y médicos que de alguna manera eso lo gestionen bien y sobre todo, ya digo, tienen que tener el feedback de otros países que van por delante. Entonces, bueno, entiendo que lo harán con una seguridad y nuestra obligación en ese caso es ir a vacunarnos, entiendo, aunque todo el mundo tiene que tener claro que si él dice que no se vacuna, está en todo su derecho. No van a ni meterle en la cárcel, ni con la legislación que hay pueden penalizarle con, oye, no puedes hacer esto, no puedes entrar. Es muy complicado que llegue a ese punto. Puede ser, ya me creo cualquier cosa, pero... Con la tercera ola descendiendo, según los últimos datos de los que disponemos, ¿se puede prevenir una cuarta ola que veríamos ahí en el horizonte? Bueno, con el tema de la vacuna, si fuese como tendría que ir, sería más suave, Sí. probablemente. Hay estudios matemáticos que teniendo en cuenta la vacunación la suavizan mucho, la ponen incluso entre finales de primavera y verano. Espero que sí, espero que con la vacuna, espero que bueno, con la inmunidad ya que tiene parte de la población todo ayude, pero vuelvo a lo de que ya lo comentamos en alguna ocasión y lo comentabas al principio, considero que yo creo que ya es hora de que digamos, oye, yo puedo hacer algo y cada vez está teniendo más visibilidad
porque hay gente famosa que vemos en la tele a diario que se ponen malos, y la semana pasada Pablo Moto salía y bueno, estuvo, es la primera vez que no presenta El Hormiguero, y dio una charla. Bueno, parece que cuando lo dice una persona que no es sanitaria tiene más repercusión. Él es asmático, él estaba cagado literalmente por cuando tuviese el coronavirus y bueno, prácticamente no tuvo síntomas. Y cuando fue al médico, evidentemente cuando fue al médico, no, hablando con el médico permanentemente que estaba, le dijo: te está salvando tu condición física. La condición física, el realizar deporte todos los días, la alimentación es básica. Y en eso de la alimentación es en lo que te digo que podemos incidir mucho. Incidamos en el tema de la alimentación antes de irnos. La alimentación es, bueno, pues en principio el tema intestinal que siempre digo, tomar unos probióticos adecuados y que te mejoren la inmunidad para mí es básico. Y luego el resto de componentes que son interesantes los puedes encontrar en la dieta, o si detectas que tu dieta es carente en ellos, suplementarlos. A nadie se le está obligando a comprar pastillitas y tomárselas. Simplemente tienes que saber cómo es tu dieta y tienes que ser una persona coherente y objetiva y decir: oye, pues a mí no me gusta el pescado, me tengo que suplementar con omegas. Los enumero: son la vitamina D, los omegas y los antioxidantes, esos en general. Cualquier persona siempre debería tenerlo cubierto. Los antioxidantes son frutas y verduras, los omegas pescado y frutos secos en general, aunque también los hay en otros alimentos, y la vitamina D pues también en frutos secos, en hígado. La vitamina D suele ser bastante habitual tener que suplementarla, y se suplementa a diario, no se suplementa una pastilla al mes y ya está, porque solo tienes 2 días, esa pastilla que te tomas al mes o esa cápsula. Esos 3 yo los tomaría siempre, o los suplementaría siempre, o los incorporaría en mi dieta, incrementando la cantidad de estos alimentos siempre. Luego hay otros, como las proteínas de choque, que no se utilizan en España, que en el caso de que haya una patología grande, que empieza a subir la 4ª ola, que esperemos que no, o en el principio de la 3ª, o que te hayas puesto mal, o que hayas tenido contacto de riesgo con una persona infectada, que es conveniente tomar. Y luego, por último, pues ya productos más específicos que son directamente inmunoestimulantes, como la equinácea, como la acerola, el saúco, son complementos que puedes tomar, que no habitualmente en tu dieta no va a llevar ese extracto o esa planta que los contiene, que tiene unas cantidades elevadas de inmunoestimulantes. Entonces, bueno, ahí sí que es conveniente comprarlos aparte. Y las proteínas de choque, como te digo, son fundamentales, y en el caso del coronavirus, porque evitan complicaciones a futuro. ¿Cuáles son las proteínas de choque que me dices que no se Es la silimarina, no se utilizan porque bueno, no tomamos algas, no hay algas en nuestra dieta, es un extracto de una alga concreta. Hay varias proteínas, nosotros la que trabajamos, la que conocemos y la que sabemos que está comercializada es eso. Y bueno, hay que suplementarla, la utilizan los deportistas pues cuando tienen roturas de fibras. Al final el coronavirus lo que hace es dañar muchos tejidos, y a la larga eso pues es lo que provoca trombos, es lo que provoca inflamaciones pasados meses, y bueno, los efectos secundarios que preocupan más. Yo en ese caso, mis padres cuando empezó la 3ª ola dijeron: ¿qué tomamos? Ya por fin se habían aclarado que había un virus por ahí, que no podían salir de casa, y fue lo primero que les llevé, y a los amigos que iban cayendo pues en Madrid tal, se lo mandaba. Considero que es un producto muy interesante, y bueno, al final de lo que se trata ya no es de que pases mejor la enfermedad, porque entiendo que estás más o menos controlado si no ingresaste, pero que dentro de 3 meses no digas: joder, tuve un trombo en una pierna y me tengo que quedar otro mes más en casa, con lo que eso acarrea. Claro, bueno, cuanto más fuertes y más prevenidos estemos, mejor, en este caso, ¿no? Yo el otro día ponía el ejemplo al chiquillo del cuento de los cerditos. Digo, el lobo va a soplar, cuanto más fuerte sea tu casa, más le costará derribarla. Claro, ¿no? Al final es eso. Efectivamente. Pues José Beso, farmacéutico, la farmacia de Ana Díaz, en la calle Sierra del Rey de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por hablar del tema de las vacunas y de esa receta anti-COVID particular que, bueno, difícil de aplicar no es. Bueno, con fortalecernos, pues ponérselo lo más difícil que podamos al virus. Vamos rápido a la publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un tema
que durante años, durante décadas, bueno, pues ha sido recurrente, y ahora con el tema con la llegada de la pandemia del coronavirus se ha puesto de nuevo de actualidad, o ha saltado, bueno, pues de nuevo a la palestra, al imaginario popular. Bueno, digo imaginario, no sé si imaginario real o ficticio, de las conspiraciones, y es, cómo no, el papel de las farmacéuticas. Bueno, pues las farmacéuticas, esas grandes empresas, en muchos casos opacas, con esos laboratorios, sobre los cuales, bueno, pues siempre ha planeado, como digo, a lo largo de los años, bueno, pues podemos decir un halo de misterio acerca de cuál era la función que realizaban más allá de fabricar los medicamentos. Además, estas teorías conspirativas o conspiranoicas, bueno, pues se apoyan en datos como los que conocíamos la pasada semana, en los que presuntamente laboratorios, empresas farmacéuticas se repartían la atención de hospitales según las comunidades autónomas. Textualmente aparece: para ti Oviedo, para mí Salamanca. Bueno, para hablar de las conspiraciones y el papel que tradicionalmente han jugado las farmacéuticas en dichas conspiraciones, bueno, pues conectamos al otro lado de la línea, como siempre, con José Manuel Ruiz. Bueno, pues José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, perfecto. Encantados de que nos atiendas esta noche. Decía yo, ya antes del coronavirus, las farmacéuticas parece que siempre han estado ahí en ese ojo del huracán sobre el tema de las conspiraciones, las empresas, los laboratorios, si hacen una cosa, si hacen otra. Tradicionalmente parecen ser empresas opacas. Claro, son uno de los objetivos preferidos en temas de conspiración, eh, y sobre todo porque sí que hacen muchas cosas opacas, sí que han dado muchos escándalos, sí que hay mucho que hablar, bueno y malo de ellas, ¿no? En el terreno económico son auténticos tiburones financieros. Bueno, se sabe de multas de miles de millones de euros, lo que decías tú, aquí ahora, cómo se repartían los hospitales y este tema. Lo que pasa que, bueno, hay que distinguir un poco eso de la parte de la salud. Digamos, luego los medicamentos que hacen son buenos, son malos, tal, pero como objetivo de estas personas que disfrutan viendo lo malo de la vida, de las conspiraciones, las farmacéuticas está en el top, Claro, vamos. claro. Hay dos libros importantes sobre el tema, me señalabas: Medicamentos que matan en crimen organizado, de Peter Gotch, y Mala fama, de Ben Goldacre. Sí, sí, sí. Mala fama, de hecho, es el segundo. Sacó antes uno que se llamaba Mala ciencia. Este es un escritor que a mí me gusta mucho, que escribe en The Guardian y es médico, es psiquiatra. Entonces, bueno, sabe un poco de lo que habla. En Mala Farma, él habla sobre todo de los ensayos. A él le Sí. preocupa mucho, dice que hay cierta opacidad en los ensayos, que no sabemos muy bien eh, cuántos ensayos salen bien, lo que nos venden. Luego, eh, entonces, él llegó a crear una fundación unos años después de sacar el libro, Mm, All Trial, sobre cómo intentar cambiar esto. También habla sobre medicalización. mm, mm, Habla en los ensayos, por ejemplo, cómo algunos son pagados sí. para estar. Pero lo que pasa que, bueno, al contrario que el otro que hablaremos, es constructivo, ¿no? Mm, Digamos que sí. intenta dar soluciones, cómo se puede arreglar esto, cómo se puede regular. Sí. Y es un libro que yo recomiendo, Mala Farma y Mala Ciencia. Son dos Sí. libros muy interesantes. El otro, el de Peter Gotch, parece que va por una línea distinta, ¿no? Este es más, bueno, este es un médico también danés, y este ya va directamente al escándalo, ¿no? A vender libros. Dice cosas interesantes, por supuesto, y claro, luego dice otras. Lo que pasa que dijo una que solo aparece en una página y que ha hecho mucho daño a los que nos dedicamos a refutar Mm, conspiraciones, ¿no? Y es que dice que los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo. Esto es algo que comenta así y que se saca de una proyección que alguien hizo, y que es fácil buscar refutaciones por internet. Pero bueno, es un personaje muy peculiar. Él está en contra de las mamografías y hay cierta parte médica que le da la razón. Por ejemplo, dice que él
en las mamografías, en los screenings en Sí, general, sí. médicos sobre los cánceres, ¿no? Él dice que un 10% de mujeres operadas de cáncer y con tratamiento en cáncer en realidad no tienen cáncer. Él fundó una fundación Cochrane Mm, que se dedica a promover la buena práctica médica. sí. Fundación de la que curiosamente le echaron el año pasado. Bueno, bueno, claro. Pero es un personaje muy peculiar, porque ya te digo que no es el típico conspiranoico de estos que ves con Iker Jiménez. Sí, sí, Hay sí. una entrevista, creo que es de 21 de enero en el diario El Mundo. Sí, Yo lo recomiendo vivamente porque este libro es del 2014 sí. y entonces es muy interesante saber, vale, ¿y qué piensa el señor Goche ahora en plena En plena pandemia, ¿no? pandemia y Sí. esto? Habrá que vacunarse, ¿no? Entonces él dice que evidentemente hay que vacunarse, no, no, que él es la única forma de salir de esto que son las vacunas, Sí, y arremete contra los falsos gurús estos como Josep Pamies sí, sí, y todos estos embaucadores. Lo sí. que pasa que dice que las vacunas están bien, tal, al final, pero dice que él va a esperar, Ajá. que 100 millones de vacunas puestas, que él va a esperar. Y claro, el periodista que esta vez es uno de esos que hace preguntas interesantes, Sí, que pincha, le dice, bueno, pero si todos hiciesen como usted, entonces no se vacunaría nadie. claro. Dice, no, 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 es necesario, la vacunación la recomiendo vivamente y yo tengo 71 años, pero creo que no tengo factores de riesgo, creo que puedo esperar y el otro le dice, pero recomienda la vacuna. Sí, 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 la recomiendo. Y Mm, usted no se... Entonces se ve un poco lo que hay en la cabeza de esta gente torturada siempre, sí, sí, eh, de ver el lado malo. sí. Estas empresas, vamos a ver, además de facturar muchos, miles de millones, de siempre han arrastrado problemas éticos. De siempre, claro, claro. Pero es que esto se podía hablar de tantas y tantas cosas, pero bueno, por citarte uno, Sí, eh, los parches estos que se ponían a las mujeres en la menopausia, que sí, recomendaban sí, en los años 80, 90, estuvieron muy de moda sí. para los sofocos, para no sé qué. Esto, 20, 30 años después, se demostró que no solo tenía, no tenía un efecto de protección cardiovascular, Mm, como decían ellos, sino que favorecía el Alzheimer y el cáncer de mama. joder. Esto, hay un informe de una universidad inglesa Mm, y lo triste es que ellos lo sabían en el año 74, ya, por citarte una de las pocas, ¿no? Ya no sí, te estoy hablando de la talidomida o de sí, muchísimas sí, otras, ¿no? sí. Hace no tanto Glaxo pagó al gobierno americano 3.000 millones de dólares por prácticas irregulares. Mm, Vamos, problemas éticos ellos los tienen continuamente, claro. claro. Digamos que el dinero para ellos, se gastan más dinero en marketing, en promover sus productos, Mm, en los médicos, en estas cosas que en la propia investigación del medicamento. claro. Hoy en día están sujetas a numerosas regulaciones. Esto no quita a que se les haya colgado ese San Benito en los que a veces, incluso en esas peligrosas conversaciones de bar que muchas veces comentamos tú y yo, que ahora han derivado hacia bueno, pues el Hacia Twitter. mantenimiento de canales en YouTube, se diga, no, no, esta enfermedad la sacaron las farmacéuticas para luego vender los medicamentos. Sí, hay, bueno, yo como siempre tengo la suerte de tener buenos amigos biólogos, Mm, mm, médicos y tal, y siempre les pregunto y me decía el otro día un amigo biólogo, tú sabes lo difícil que es sacarse una enfermedad de la manga, ¿no? claro. Esto para luego poner el medicamento y tal. Donde sí se sobremedica mucho, y ahí tiene mucha razón Ben Gorker, es en la parte de la psiquiatría, ¿no? Mm, mm, Llega un momento, ahora ya los gobiernos dijeron, vamos a ver, vamos a quitar cosas de aquí, esto de la depresión posvacacional, sí, que se empezó a dar depresivos, sí, vamos a quitar cosas que no, hombre, que vivir no es una enfermedad sí. mental continua, Mm, porque llegó un momento que alguien iba al médico diciéndole que estaba triste o que había discutido con su marido y el médico pues le daba sus antidepresivos y ujú, antidepresivos, pues estaba el visitador ahí médico esperando y pues sí, los que le iba recomendando.
Entonces, ahí sí que hay mucha sobremedicación, muchísima, muchísima. Claro. Por otra parte, el tema de la llegada de la pandemia del COVID, bueno, pues ha hecho que las farmacéuticas vuelvan a estar en primera línea con esas vacunas, Sí. la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca. Pero claro, de nuevo, los que quieren ver la conspiración tienen elementos sobre la mesa para ponerlas en marcha. Por ejemplo, el señor de esta farmacéutica que anunció ya tengo la vacuna y al día siguiente vendió sus acciones y se hizo multimillonario. Las farmacéuticas que dicen vendo, estoy fabricando la vacuna, pero ahora no te la puedo vender, pero claro, a la vez la estoy vendiendo a otros países que me la pagan más cara, aunque la hice con el dinero que tú me dejaste. Es decir, pasan los años, pasan las enfermedades, pero la duda o la mala prensa sigue estando ahí. Bueno, dan pie a ello. Es que en la parte económica, en la parte financiera, es verdad que son un desastre, porque, bueno, este señor tampoco tenía falta de ganar esos millones, porque un CEO de una compañía farmacéutica, pues andan por los 150 millones de dólares al año que se cobran. O Nada sea, no lo más. ganamos tú y yo en... No. En una semana no. En una No. semana no. En dos, apurado. Peter Gottsche, el del libro este de medicamentos que matan, los compara con el crimen organizado de Chicago. Lo que pasa que, bueno, se le va un poco la pinza, ¿no? Pero dice que no vale cualquiera para eso, y no hay que tener escrúpulos. Y sí, es No. verdad, por ejemplo, eh, los que ya tenemos una edad recordamos el caso del SIDA. Mira, em, hace 20 años pasaban cosas que hoy nos parecerían demenciales. En Sí, África se estaban muriendo millones de personas sí, al año sí. porque las farmacéuticas decían que, claro, un tratamiento para el SIDA valía 15.000 dólares al año y ellos, claro, no podían permitirse eso. Entonces empezó Sudáfrica, dijo, pues nada de patentes aquí y tal, y hubo 39 que le denunciaron inmediatamente. Ahí no se recuerda mucho, se habla de Clinton, pero W. Bush hizo mucho a favor de los genéricos, de estas cosas. Y hoy en día, afortunadamente, hay 20 millones de enfermos de SIDA en África que se tratan por menos de 100 dólares al año. O sea, eso dice poco en favor de las farmacéuticas, pero es verdad que en lo que va de siglo están sometidas a una regulación cada vez más fuerte, Claro, cada vez con más control. claro, Por eso no es tan fácil ahora mismo que hagan las cosas que hacían y que hicieron, claro, sin duda. claro. Bueno, como resumen, más allá de esas conversaciones de bar que derivaron a finales del siglo XX o principios del XXI en el que nos encontramos bueno, ya que en el bar ya pocos me escuchan, voy a montar un canal de YouTube y ahí ya pongo yo mi conspiración y digo todo lo que me apetezca. Como resumen, ¿son tan malas, son tan buenas o la verdad, el equilibrio está en el punto medio? Porque no hay que olvidar que son empresas concebidas para ganar dinero. La verdad está en el punto medio, evidentemente, y es que en la entrevista está alguien que escribe un libro que se llama Medicamentos que matan, Mm, reconoce que las vacunas es uno de los mayores avances de la historia de la humanidad, que han salvado muchísimas vidas. mm, Con lo que yo es que le estoy mandando esa entrevista a todos mis amigos sí, conspiranoicos. Yo, mira, el que escribió ese libro te dice que te vacunes. sí, Entonces, y aparte que las vacunas ahora están en juego también el prestigio de las farmacéuticas. sí. Ahí tenemos a Sanofi que se unió con Glaxo y su vacuna anda por la fase 2 todavía. Y se da el caso curioso de que ahora todo el mundo conoce a Pfizer y además Sí, lo pronunciamos así tan panchos, sí, Pfizer. Pfizer, Y tú le dices a alguien, escríbemelo. sí, Además lo pronunciamos en inglés, que sí, me decía uno, no, es que eso es Feeder. sí, Digo, vale, vale, vale. sí, 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 sí. Entonces, ahora están bajo la lupa. Ahora las vacunas tienen que ser más seguras que nunca porque está en juego su prestigio, casi su vida, vamos, ahora Pfizer por ahora mismo es la que está por delante, ¿no? Mm, Y no tenemos motivos hasta ahora para estar preocupados por las vacunas en sí. Ya se han puesto a casi 200 millones de personas. Bueno, en Israel ya casi todo el país. sí, Y hasta ahora no.
No tenemos motivos de preocupación, con lo que la verdad está en el punto medio, sin duda, como muchas veces. Sin duda, sin duda. Pues José, muchísimas gracias, José Manuel Ruiz, por acompañarnos esta noche y hablar un poquito, bueno, pues acerca de las que están siendo las protagonistas de este final de 2020, inicio de 2021, que son sin duda las farmacéuticas con esas vacunas, en este caso Pfizer, Moderna, AstraZeneca o AstraZeneca, también está por ahí la vacuna rusa. España parece que está trabajando también en una vacuna que podría ser importante. Bueno, hay muchas, se ha establecido entre algunas. Bueno, pues lo que decías, una carrera, una competitividad que casi parece la carrera espacial, ¿no? De los años 60, a ver quién llega antes a... Sputnik. Efectivamente, a ver quién llega antes al objetivo, a la luna, ¿no? Bueno, que sea para el bien de todos y a vacunarse, en este caso. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Encantado de saludarte. Nos vamos rápidamente a los anuncios para volver en tan solo un momento y continuar con el espacio de hoy, con más historias, con más protagonistas, con más temas. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. Aquellas personas que tienen la suerte, bueno, pues de tener un animal de compañía, una mascota, ya sea un perro, ya sea un gato, bueno, ya sea otro tipo de animal, bueno, pues lo consideran pues prácticamente, o sin el prácticamente, uno más de la familia y se preocupan, bueno, pues lógicamente por su bienestar y por su salud, por su alimentación y demás. Bueno, cuando hablamos de la salud de un animal de compañía, bueno, pues quizás muy pocos pensemos en la visión, que tan importante es para los humanos. Bueno, pues no menos importante, sin duda igual de importante, es para los animales, ya que sin visión, bueno, pues poquito hacemos. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros Mónica del Cueto. Ella es directora de Visión, Centro Oftalmológico Veterinario, en Avenida El Cristo de las Cadenas, número 33 de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado que esté con nosotros. Bueno, vamos a atacar el tema por el principio. ¿Qué es Visión, Centro Oftalmológico Veterinario? Pues Visión somos un centro que nos dedicamos exclusivamente a la especialidad de la oftalmología veterinaria. Nos hemos especializado exclusivamente en intentar ayudar a la visión y a recuperar los ojos de nuestros compañeros. Claro, de nuestros compañeros en este caso, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿desde cuándo están en servicio y cómo nació la idea de ponerlo en marcha? Pues nosotros ya llevamos desde el 2009 trabajando en esta especialidad exclusivamente. Y la idea surgió porque, bueno, la veterinaria, la verdad es que en los últimos años ha evolucionado muchísimo. La tendencia es ser ya como los médicos, que cada uno tiene su especialidad. Pues si te duele un pie vas al traumatólogo, si tienes un problema estomacal vas al de digestivo. Y en veterinaria la tendencia es esta. En el tema de la oftalmología, pues en mi profesión ya llevaba unos cuantos años trabajando en clínica generalista y te empiezas a dar cuenta de que te llegan muchos animales que, pues con cataratas, que es la patología de las más frecuentes, pero con otras alteraciones, por ejemplo, traumatismos oculares, que hay que actuar de urgencia para que no haya problemas, para que recuperar esa visión. Y yo lo que veía es que, sobre todo aquí en Asturias, no había dónde mandarlo, no había un centro donde tuvieran el equipamiento necesario para hacer frente a esas patologías y había que irse a Madrid. Y a mí me daba mucha pena, la verdad. Claro. Y yo luego el tema de la oftalmología, la verdad es que siempre me gustó, siempre me apasionó, me llamó muchísimo la atención que un órgano, que en principio es pequeñito, diera para tanto, sobre todo en la especialidad humana, que en humana hay gente que solo se dedica pues, a tratar una patología, por ejemplo, glaucoma, es solo gente especialista en esa enfermedad. Entonces te llama un poco la atención porque además es un órgano que se ve lo que hay. Y a raíz de eso, de ir poco a poco pues, aprendiendo, te vas especializando. La especialización en veterinaria es bastante complicada porque no tenemos como en humana un MIR, unos cursos en el que puedas especializarte y bueno, cuesta bastante trabajo, cuesta bastante dinero, normalmente hay que salirse fuera al extranjero también y bueno, de ahí surge sobre todo la idea y la iniciativa de poder
traer a la gente, acercar esa especialidad y que nuestros propios animales no haya que desplazarse a Madrid o a Barcelona, estas grandes ciudades, y por tener la posibilidad de hacerlo pues aquí en Asturias. Claro, claro. Bueno, ¿para qué tipo de animales está pensado? ¿Quiénes tienen cabida? Pues todo lo que tenga ojos, todo lo que tenga ojos, desde un pequeño ratoncito a, por ejemplo, caballos. Nosotros tratamos también muchos caballos y vacas y otro tipo de ovejas, pero bueno, lo más frecuente normalmente son nuestros animales de compañía, que suelen ser los perros y los gatos, pero también vemos otro tipo de animales. Claro, entiendo que prácticamente los animales tienen los mismos problemas oftalmológicos que los humanos. Los mismos. Hay algunas diferencias, hay patologías que son específicas de cada animal, incluso de cada raza, pero por lo general es más o menos muy semejante. Claro. Muy semejante. ¿Cuáles son los más comunes? Las patologías más comunes. Bueno, me decía cataratas, que sí, hay veces que sabes de perros que tienen... En perros fundamentalmente las cataratas. Las cataratas es el problema más frecuente. En gatos, por ejemplo, sobre todo problemas corneales, a nivel corneal, muy relacionados con el estrés. La verdad es que fue muy llamativo ahora con el tema del confinamiento, que hubo un auge de las patologías corneales en gatos. Por el estrés, porque los dueños estaban más tiempo en casa. Claro. Estaba el niño en casa, los dueños en casa, el que toca la guitarra todo el día en casa, y los gatos estaban estresadísimos. Y aparecen problemas, sobre todo relacionados con los herpesvirus. Y fue un boom y fue muy comentado entre compañeros que nos dedicamos a esta especialidad. Fue muy comentado el tema de ese auge de esas patologías durante el confinamiento. Claro. Hay animales que ven en blanco y negro. ¿Esto altera o causa diferencia a la hora de tratarlo? No ven en blanco y negro precisamente. Los humanos podemos distinguir tres colores, tenemos fotorreceptores para 3 colores y sus combinaciones, y los animales domésticos tienen 2. Son dicromáticos. Sí. Entonces no ven exactamente en blanco y negro, ven un poco en pastel, tonos pastel. Sí, bueno. No ven ni mejor ni peor, ven diferente que nosotros. Claro, a ver, aunque la pregunta sea completamente tonta, pero vamos a ver, ¿cómo detectar los problemas de visión en un gato, en un perro, más allá de las cataratas, que bueno, sí son visibles prácticamente, ¿no? Cae ese velo, bueno, a simple vista, ¿no? Pero ¿cómo detectar? Porque estamos acostumbrados a ir al oculista, que te sienten allí, te ponen la A, la B, la C, la D. Yo lo tengo con huesos. Ah, bien, iba gastando. No, en serio, ¿cómo hacen? Sí, a ver, normalmente es primero el dueño que se da cuenta que dices, tiró la pelota al perrín y antes lo traía y ahora no me lo trae. O antes bajaba las escaleras de casa perfectamente y ahora no quiere bajar. El que primero detecta es el dueño. Luego nosotros en nuestro centro pues ya hacemos pruebas específicas. Tenemos pruebas que son, digamos, pruebas objetivas en las que ponemos aparatos que miden cosas. Claro. Entonces, bueno, no es difícil saber si un perro ve bien o mal. Claro. ¿Qué otros tipos de animales pueden llegar a tratar? Me decía vacas, ovejas, caballos incluso, pero si ahora mismo tuviéramos que hacer le preguntan, el más extraño. Pues hemos tratado un mono. ¿Un mono? Sí, tenemos un mono que hemos hecho un tratamiento. ¿Hay quien tiene un mono en casa? Por desgracia, sí. Pobre mono. Por desgracia, sí. Pero luego hemos tenido, pues, sobre todo ratoncitos, hay veces aves también, el típico periquito, o cosas así. De todas maneras, Asturias no somos una región en la que tengamos más animales exóticos. En otras regiones de España, digamos que por el clima se tienen más ese tipo de animales. Yo creo que por suerte aquí en Asturias no es tan frecuente. Claro. Ustedes en la clínica del Cristo de las Cadenas 33 de Oviedo, ¿son los únicos que realizan este tratamiento en Asturias? Sí. Sí, nosotros somos el único centro especial que nos dedicamos exclusivamente a hacer la oftalmología y hacemos todo el tipo de intervenciones quirúrgicas relacionadas con los ojos. Tenemos todo el equipamiento, pues, es un poco como el quirófano que te puedes encontrar en el UCA o en sitios así para la realización de intervenciones oculares. Claro, bueno, hablaremos luego, posteriormente, de ese equipo, ¿no? El equipo humano, ¿con quiénes cuenta?
Pues normalmente para las consultas estamos mi compañera, que es la enfermera, y luego para las consultas diarias pues estoy yo, que soy la directora del centro. Y luego cuando hay intervenciones quirúrgicas complicadas contamos con otra enfermera y un anestesista. Me decía, perdón, esto está, bueno, quizás en Madrid, Barcelona eran los centros que hasta ahora, bueno, pues captaban o solucionaban estos problemas. A nivel país, ¿está más extendido en otros que en España? ¿Esto todavía no ha llegado a España en la medida que debería llegar? A ver, en España hemos dado un empujón fuertísimo. Sí. Yo diría que estamos prácticamente a nivel del resto a nivel de veterinaria, quizás a nivel del resto del mundo. Sí. En los últimos años el avance ha sido espectacular, espectacular. Yo creo que no nos podemos sentir inferiores a otros países, en absoluto. En general, los asturianos cuidamos bien de nuestras mascotas. Quiero decir, yo el otro día no, hace unos meses, me parece que era en el periódico donde podía leer que cada vez había más gente que tenía mascota, ¿no? Creo que el censo de animales de compañía superaba al de críos escolarizados. Cada vez cuidamos mejor a la mascota, es decir, somos conscientes de que lo que tenemos en casa es un ser vivo, no algo que, bueno, ahí está, que pudo venirnos de regalo, bueno, todas estas barbaridades que se hacían antes. Sí, yo creo que sí. En Asturias se cuida cada vez más a nuestros animales. Yo sobre todo lo veo en mi centro, que es un centro muy, muy especializado, y la gente, la verdad es que no se lo piensa, ante el mínimo problema ocular que detectan esos animales, pues acuden, y yo creo que cada vez se cuida más, porque al final el animal está con nosotros 24 horas al día, y es que mucha gente dice, ay, si es que lo quiero como un familiar, es que hay veces que más que algunos familiares, está mal decirlo, pero es verdad, porque el pobre está con nosotros 24 horas al día, 365 días, incondicional, y hay gente también que está muy sola, y ese perro, ese gato o ese animal de compañía pues le da una compañía que no la tiene de otra manera. Y eso pues se refleja en el cuidado. Claro. Son uno más de casa, ¿no? Uno Entiendo. más de casa, efectivamente. Claro. En ocasiones cuando lo leemos también en prensa, dicen, oye, hallaron una cría de oso en la carretera, bueno, pues una pareja que la encontró, la metió para el coche, la llevó a un centro veterinario, se le practicaron distintas curas. En animales salvajes entiendo que los problemas de visión son los mismos que los de casa. Sí, lo que pasa que, bueno, el manejo es diferente. El manejo es diferente porque muchas veces el tratamiento que hay para los problemas oculares es con gotas y en animales pues, que son salvajes es más complicado. Pero ahora ya se está avanzando mucho en tratamientos de liberación retardada que se pueden implantar y que van haciendo efecto sin necesidad de echar colirios todos los días. Y bueno, ese es un avance que para ese tipo de animales puede venir muy bien. Gotas, colirios. Yo tenía una tortuga y había que echarle en los ojos. Yo no sé al final si resultaba, no resultaba, porque la pobre tampoco mucho interactuaba, no interactuaba lo justo. Pero, ¿era efectivo aquello? A ver, el problema que tienen en este caso las tortugas es un problema de ambiente. En las tortugas que tenemos en casa normalmente tenemos una mala alimentación y un déficit de luz solar. Y eso lo que acarrea es problemas en los epitelios. En el caso de la tortuga, probablemente en el epitelio corneal, en los epitelios de los párpados, que provoca pues, unas blefaritis tremendas. Hay que ayudarle con un tratamiento antibiótico, pero la mayoría se curan cambiando esa dieta, poniendo dietas más ricas, por ejemplo, en vitamina A y con la luz solar directa. Sin cristales. Claro, sin cristales, efectivamente. Ya tenemos la receta. En cuanto al equipamiento técnico, entiendo que tiene que ser un quirófano tal cual. Sí. Como le explicaba, es un quirófano como el que te puedes encontrar en cualquier hospital de Humana. Tenemos los aparatos que usamos en oftalmología, son la mayoría el equipamiento de Humana, porque no hay diseñados de momento específicos para los animales, entonces tenemos que usar el equipamiento que usan los médicos de Humana. Por ejemplo, para operar de cataratas se usa un aparato que es el faco emulsificador, es el aparato, digamos que el láser
que la gente dice que se opera con láser, el láser con el que se operan las cataratas, ese es de Humana. Y nosotros lo aplicamos en veterinaria cambiando parámetros, que son diferentes, pero es el mismo aparato. Necesitamos también microscopio quirúrgico, que son iguales que los de Humana. Es que son los mismos aparatos de Humana, porque de momento ahí empieza a haber ya aparatos que se han adaptado a los animales, sí. Pero de momento tenemos que tirar del equipamiento de Humana. Claro. Vamos a ver, una persona cercana en lo familiar que sufrió cataratas, la operaron y cuando volvió para casa yo recuerdo que dijo, madre, qué colores más guapos tiene esta televisión, qué bien esta tele, ¿no? Entiendo que a un animal, sea un gato, un perro, demás, cuando se le devuelve la visión es devolverle la vida. Sí, sí, la verdad es que yo tuve una anécdota de una señora que además venía de Santander, que cuando llegó se quedó aquí en un hotel, porque teníamos que revisarlo al día siguiente, y cuando llegó de la cirugía al hotel me llama toda contenta y dice, se está mirando en el espejo, claro. Se está mirando en el espejo. O sea, la perrina llegó y se vio su reflejo y quedó mirándose embobada a sí misma. Tal cual. Y es tal cual. Tal cual. Tal cual. ¿Trabajan ustedes con particulares, es decir, con gente particular que tenga el animal? Entiendo, por lo que me decía, bueno, pues la franja norte de España principalmente, Asturias, demás. Y también con las clínicas generalistas, es decir, entiendo que si una persona llega a una clínica generalista, una clínica veterinaria generalista con el animal, oye, pasa esto, bueno, si allí no hay modo de tratarla, os la derivamos. Sí, nosotros actuamos como un centro de referencia para el resto de clínicas veterinarias, porque realmente en la mayoría de los casos que tratamos en nuestro centro vienen referidos de su veterinario. Normalmente la gente tiene su veterinario de cabecera, que es en el que confían. Entonces llevan a su animal y cuando al veterinario dice, ostras, aquí hay una cosa que se me escapa. Entonces ya nos llaman y nos remiten el animal a ver si se puede hacer algo o no. Claro, claro, perfecto. Para finalizar, ante la duda, por ejemplo, imaginémonos, gente que nos esté viendo en casa y dice, oye, pues yo, este perro, yo no sé si este perro verá mal o este gato verá mal o qué. Vamos a ver, ante la duda, ¿acudir? Quiero decir, ¿y despejar esas dudas? Sí. Lo antes posible. Los ojos son unos órganos que dan pocas oportunidades. Si se enferman o se estropean, luego las soluciones a veces son complicadas. Entonces, cuanto antes se detecte un problema como en Humana, cuanto antes se acuda, mejor. En el tema, por ejemplo, más famoso, por así decirlo, las cataratas, que antes había la duda de había que esperar a que madurara. No. Cuanto antes se operen, mejor. No hay que esperar a ver al perro unos pedrolos blancos. No, cuanto antes mejor. El pronóstico y los resultados son mucho mejores cuanto antes se detecte el problema y antes se opere. Claro. ¿Y la recuperación es larga? ¿O? La recuperación normalmente es un poco más larga que en Humana. Yo siempre digo que los médicos lo tienen muy fácil, entre que el paciente habla y encima, por ejemplo, en el tema mío, los ojos de las personas, digamos que se recuperan mucho mejor a las cirugías intraoculares que las de los perros. Los ojos de los perros son más delicados, aunque parezca mentira, pero son mucho más delicados que los de las personas. Y la recuperación es un poco más larga. También operamos normalmente, claro, cuando el dueño se da cuenta, pues normalmente las cataratas están más avanzadas que una persona que diga, ostras, si no veo bien, no veo las letras. Las cataratas que operamos en perros son cataratas ya un poco pasadas, por así decirlo. Más complicadas, y son cataratas que en Humana operan pues, cuando van a países subdesarrollados. Aquí en el primer mundo no suelen operar ese tipo de cataratas tan avanzadas. Entonces, las cirugías siempre son más largas y con más complicaciones y el posoperatorio es un poco más largo. Y hay perros que según llegan a casa ya están viendo y en 15 días están perfectos. Otros que se puede alargar entre un mes, mes y medio, pues con colirios, con gotas. Pero recuperan. Recuperan, sí. Un 90% los animales, más o menos el porcentaje como en Humana. Claro. Pues eso sin duda es lo principal, que recuperen y que vuelvan, bueno, pues a tener esa calidad de vida y a ser con pleno derecho uno más de la casa. Pues Mónica Alcueto, directora de la Clínica Visión Centro Oftalmológico Veterinario en Avenida El Cristo Las Cadenas 33 de Oviedo. Había unos dibujos animados antes, hace unos años, no sé si los conoció, que se llamaba Doctora Juguetes. Ah, bueno, sí. Me estaba recordando un poquito, ¿no? Digo, bueno,
realizó un trabajo parecido al de la doctora Juguetes. Y la doctora Juguetes cogía y diagnosticaba, miraba, el pobre juguete no le decía nada, a usted los animales tampoco, pero ella salía adelante con sus pacientes y usted también en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, ante la duda, despejar las mismas, despejar esas dudas, acudir y bienestar, lo primero para el animal y luego para el resto de los de casa. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana. Será a partir de las 10:05 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Buenas noches, ánimo y adelante.